15 años de privación de libertad y establece la ley, por modificaciones posteriores, que es inexcarcelable, en términos de alguna manera no inexcarcelable, pero que cualquier pena que él pudiera cumplir debería ser no sustitutiva o no en libertad, debería ser una pena efectiva. Y por lo tanto, atendía la gravedad del hecho, la gravedad de la pena que pudiera enfrentar, la gravedad de las consecuencias que este delito tiene para la víctima, y la existencia de un marcador de riesgo que es esta otra. Bueno, básicamente lo que está señalando en este minuto la jueza es que el delito de violación es un delito grave que tiene pena de crimen que comprende entre 5 a 15 años de cárcel efectiva, que además también no tiene, por ejemplo, ningún tipo de medida sustitutiva como el arresto domiciliario o, por ejemplo, la firma. Es además también generalmente lo que argumentan los jueces cuando dictan la prisión preventiva, teniendo en cuenta que se está investigando por un caso gravísimo. Dentro de los próximos minutos probablemente ya finalmente la jueza definirá si es que otorga la prisión preventiva a la Fiscalía o si finalmente básicamente acepta lo que está solicitando la defensa, que es que Jorge Valdivia quede completamente libre, dado que él además se declara inocente en este caso. Lo que señala es que habría existido una relación sexual consensuada. Sin embargo, la presunta víctima decidió denunciarlo. Se realizó además peritajes, por supuesto, para ello. Escuchemos un poco lo que está. Finalmente, me dicen que se dictó finalmente la prisión preventiva y que era lo más obvio teniendo en cuenta los argumentos que estaba recién entregando la jueza, es decir, que es un delito de violación, que es un caso grave. Generalmente los delitos de homicidio y además de violación, los robos con violencia, robos con intimidación, el tribunal se ve obligado a dictar en este caso la medida cautelar más gravosa, que siempre es la prisión preventiva. Eventualmente la defensa podría, por ejemplo, apelar en sala y esto tendría que resolverlo la Corte de Apelaciones, pero aún se están realizando los alegatos porque después de que finalmente el tribunal dicta estas medidas, los abogados, en este caso el fiscal y la defensa, tienen minutos para ya sea rebatir esta resolución. Se puso término finalmente a la audiencia. Escuchemos un poco lo que ocurre ahí ahora. ¿Está haciendo una última petición? Sí, señoría. Queríamos solicitar la posibilidad que fuera trasladado en vez de Rancagua a Santa Cruz, por también contar con la familia de la asociación de y ser un recinto. Podemos pedir plausibilidad a la Gendarmería y hacer una audiencia de traslado. ¿Para cuándo? Se están definiendo detalles con respecto a qué cárcel va a ser trasladado Jorge Valdivia a cumplir la prisión preventiva. Nosotros estamos al interior de esta sala. Se había solicitado el Centro Penal de Rancagua. Se está requiriendo ahora Santa Cruz. Se está definiendo a qué centro penal finalmente va a ser trasladado a cumplir esta prisión preventiva del Lino. Por supuesto. Hoy día es martes, el próximo martes 29. Y conectamos al imputado vía Zoom. Necesitamos al abogado de Gendarmería. Entonces sería martes 29 de octubre, 13 horas, sala 401. ¿Ahora sí? Fin de la audiencia. ¿Cómo se pide? Vamos a tomar los otros dos imputados juntos, ¿cierto? No podríamos comenzar con la parte. Bien. Se ha resuelto entonces Avelino, se ha decretado la prisión preventiva para Jorge Valdivia, quien va a ser trasladado a la cárcel de Santa Cruz, aparentemente. Estamos con imagen en vivo desde el interior de esta sala donde se ha realizado la formalización y vamos a ver aquí la posibilidad de conversar con Claudio Valdivia, hermano de Jorge. Claudio, ¿hay algo que quieres decir en defensa de tu hermano Jorge, Claudio? A ver, se ha tapado el rostro claramente Avelino. Vamos a ver si en el exterior podemos conversar con él, con el hermano quien ha presenciado acá el desarrollo de esta audiencia de formalización de cargos. Bien, entendemos que hay otros familiares acá. Claudia, ¿hay algo que tú quieras decir, algo que señalar en representación de la familia? Jorge. Las cuellas afuera, como siempre. Bien, no quiere por ahora referirse el hermano de Jorge Valdivia a la resolución finalmente del tribunal. Ha decretado la prisión preventiva
luego de conocidos los antecedentes. ¿Algo que quieras decir, Claudio, en representación ahí de la familia de Jorge? ¿Qué te ha parecido el resultado de esta formalización? La medida que están, ¿qué dicen? ¿Lo esperaban? ¿Tu hermano es inocente de este hecho? ¿Insisten en la inocencia de Jorge, Claudio? ¿Qué te pareció la decisión de la jueza? ¿Qué te parece la exposición de los antecedentes de la Fiscalía? ¿Qué te parece lo que ha señalado la Fiscalía? Finalmente no quieren entregar ningún tipo de declaración. ¿Algo que querían decir en representación? Se van en absoluto silencio. Así es que vamos a esperar qué es lo que pueda señalar la abogada de Jorge Valdivia, quien la ha representado o lo ha representado en el desarrollo de esta audiencia que ya ha concluido y en donde se han expuesto distintos antecedentes por parte del Ministerio Público y que, por entendimiento del tribunal, darían por acreditada en esta etapa la existencia de este delito, que esto debe ser probado posteriormente en una instancia de juicio oral. Se han presentado algunas pruebas relacionadas con la constatación de lesiones, la declaración de amigos que habrían acompañado la denuncia a la víctima, un médico, también declaraciones de meseros Patricio, que conocían a la denunciante porque iba habitualmente a este restaurante. Y está pendiente, sí, Avelino, los resultados de los exámenes sexológicos y toxicológicos que aún no se conocen y que se ha practicado, sí, respectivamente en el servicio médico legal. sí. Patricio, bueno, al final de la audiencia la jueza fijó una fecha, señaló el 29 de octubre a las 13 horas. ¿Esa fecha es para una posible revisión de medidas cautelares o no? ¿O es respecto a cuándo podrían estar listos los resultados de estos exámenes que tú nos señalas? Perfecto, si me puede reiterar, Avelino, es que estábamos acá recabando Sí, una no te información, preocupes, si vemos que está la situación... que nos vamos a dirigir también a otro punto. Sí, va a salir en cualquier minuto el fiscal para entregar declaraciones. Lo que te preguntaba es que al final de básicamente la audiencia, la jueza señala que el 29 de octubre a las 13 horas se fija una audiencia. ¿Esa audiencia es para entregar los antecedentes respecto a estos exámenes que nos señalas tú o es una posible audiencia de revisión de medidas cautelares? Finalmente, ¿qué es lo que se ha determinado en medio de esta resolución que ha entregado la jueza que lleva adelante esta formalización de cargos en el caso de esta denuncia que se estaba investigando en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación? Recordemos, Avelino, que la Fiscalía se había manejado de manera bien prudente con respecto al delito, no lo había informado previamente y se iba a precisar esta información en el desarrollo de esta audiencia de formalización de cargos. Y es acá donde ya hemos conocido finalmente que se le ha imputado el delito de violación, que es un delito además que acarrea una pena que puede ir entre los 5 años a los 15 años de prisión. Todo esto de acuerdo a un juicio en donde se deben exhibir las pruebas respectivas. Estamos en una etapa primaria dentro de esta investigación. Por lo tanto, acá hay meses además que se han decretado para investigar, hay todavía diligencias que están pendientes y ya posteriormente hay que hacer presente además que, por ejemplo, la medida cautelar de Jorge Valdivia puede variar en algún minuto, pero se ha decretado inmediatamente su prisión preventiva. Pero sin perjuicio de que esto puede ir variando con el correr de los meses. Sí. Pero inicialmente se ha decretado esta medida por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, también para resguardar además a la propia víctima quien ha realizado esta denuncia. Sí, Pato, bueno, la jurisdicción de este delito que se le imputa a Jorge Valdivia comienza en Providencia, supuestamente en un restaurante. Por lo mismo, son los tribunales de esa comuna los que revisan finalmente la detención, el control de detención y donde se realiza la formalización.